tardes. En esta oportunidad estamos con el gerente general en Lima de la empresa Art Deco, una empresa venezolana, con el señor doctor Javier Useche. Buenas tardes. Un placer, Elvi. Mucho gusto. Mira, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de globalización y tenía algunas preguntas al respecto para que nos pueda brindar acerca de su experiencia como tal en el proceso de internacionalización. ¿Ok? Ahora, ¿qué concepto diferenciador tiene Art Deco en el mercado internacional? Bueno, tenemos que partir que somos una empresa venezolana que tenemos en el mercado venezolano más de 20 años. Esa pregunta tengo que hacer una breve reseña histórica de la empresa que represento como gerente general en Lima o en Perú. En los últimos 20 años, la empresa nace y surge como una empresa dedicada al ramo de la construcción, con la virtud y la suerte que a lo largo de estos 20 años, la empresa se ha especializado en mantenimiento de vías férreas en Venezuela. Y precisamente el concepto de la economía de nuestro país es obvio que en los últimos años se ha vivido parte de la globalización, conceptos económicos y políticos que han hecho que se vea que la empresa se tenga o haya surgido la necesidad de proyectarse fronteras afuera. Entonces, cuando hablamos de qué diferenciación presenta Albán Art Deco para explorar un mercado fuera de las fronteras, pues obviamente su especialización, su prestancia, el conocimiento que ha logrado adquirir en los últimos 20 años y el fuerte de Albán Art Deco para hacer presencia en Perú luego de las múltiples estudios que se hicieron en materia macroeconómica o microeconómica o posibilidad de negocio financiera, pues es su experiencia. La experiencia de Albán Art Deco primero nace de su gente, es una empresa que nació prácticamente familiar y a lo largo de los 20 años fue adquiriendo su prestancia, su experiencia y vino creciendo como empresa hasta llegar hoy, 20 años después, tiene un sentido de corporación. Son varias empresas que están dentro de uno, varios proyectos. Entre esas, aguas afuera Perú, y venimos con la intención de trabajar en el área de construcción, pero enfocarnos en el área de mantenimiento de vías férreas o construcción de vías férreas. Más que todo en los proyectos que hay en Perú, del desarrollo de transporte masivo, el metro de Lima, mantenimiento de vías férreas. Ese es el fuerte de Albán Art Deco y su presencia en Perú, luego de analizar, ¿no? Hay múltiples factores que podemos nosotros desarrollar acá, pero nuestro fin principal es atacar esa demanda, que hoy en día, esa demanda y esa oportunidad de negocio. El Estado peruano, estuve viendo en el 2015, tiene una inversión de 130.000 millones de soles en el sector público, inversión en el sector público, de los cuales el 30% están destinados al desarrollo de transporte, salud y educación. El transporte es una de las innovaciones, vamos a decirlo así, o el punto de lanza que Perú quiere desarrollar en la próxima década. Y es interesante, pues somos una empresa dedicada a ese ramo, hemos tenido cierta experiencia y venimos a una transferencia de experiencia y tecnología y lo vimos como posibilidad de mercado y las políticas económicas y sociales de nuestro país pues han permitido que, y no hemos visto en la necesidad de tener que salir aguas afuera, internacionalizar la empresa y las condiciones están dadas en el continente suramericano, en Perú, para nosotros. Okay. ¿Cómo ha enfocado su estrategia Albán Art Deco? Bueno, precisamente para conversar de globalización, estamos diciendo que 10 años, tenemos más o menos 10, 15 años escuchando la palabra globalización. La palabra globalización no es más que la alianza, sea entre países, sea entre empresas. Si hablamos de globalización
En el continente vemos a Mercosur, vemos al Pacto Andino, vemos la experiencia más significativa de la Comunidad Económica Europea, unificaron. Igualito, en el sector de negocios hay una alianza estratégica, hay una globalización con respecto a las empresas. Aquí en Perú ha llegado mucha empresa española y manejan ellos han hecho 3 tipos de experimentos, y quienes estudian la parte de la alianza y la globalización lo ven en 3 sentidos. Uno, donde se han aliado o han globalizado, han entrado a un nuevo mercado, empresas españolas con alianzas de mismas empresas españolas. Quiere decir, manejan el mismo concepto, el mismo idioma, las mismas entidades financieras, y eso ha creado un impacto. Empresas españolas con empresas de la Comunidad Económica Europea. Es otro impacto, tienen otras características, han tenido otra experiencia. Y empresas españolas con empresas extranjeras que no son ni españolas ni de la Comunidad Económica, con empresas chinas, y ha creado otro impacto. En el tema de globalización, nosotros como empresa, queriendo atacar el sector de mantenimiento ferroviario, hemos visto que en la última década igualito ha habido esas alianzas. La globalización ha hecho que empresas como Fuertes acá en Perú se hayan consorciado para adquirir la línea 1 y 2 del metro, por ejemplo, que es uno de los contratos significativos en ese rubro. La línea 3 ya hay empresas nacionales peruanas, ya se han consorciado. ¿Qué quiere decir? Que ese mercado, que aun cuando está muy joven o muy latente de experiencia y de tecnología, estas empresas pequeñas presumo que empezaron a trabajar como subcontratistas o empresas de estas grandes empresas, han venido adquiriendo capital, han venido adquiriendo experiencia y prestancia en el sentido de en la materialización de vías férreas. Que hoy como hoy, digamos, la fusión de las empresas para juntar experiencias y capitales es muy importante. Y es parte de la globalización. Forma parte. Si el tema es globalización, parte de la globalización es la alianza para entrar a un mercado. Ahora, si la palabra es ¿cuál es el impacto de la globalización en nuestra empresa? Bueno, es interesante porque venimos con una experiencia, venimos con una solidez de casa matriz, con una experiencia y una prestancia de más de 20 años dedicados a un rubro, a explorar si es verdad un mercado nuevo, donde se han hecho todos los análisis macroeconómicos, microeconómicos, financieros del Perú, las posibilidades, no posibilidades, pero tenemos también claro que en determinados momentos vamos a tener que recurrir de repente a la globalización y fusionarnos en alianza con alguna empresa, ya sea peruana o ya sea extranjera o ya sea otra empresa venezolana. Entonces te dije al principio, la experiencia o el experimento que han pasado todas las empresas cuando hablan de globalización o alianza, no todas son buenas. La mayoría tienden a que va a ser una mala experiencia. Pero con respecto a la globalización y la alianza, para determinar un nuevo mercado hay que tener claro dos palabras, que es el compromiso y la prestancia que pueda tener una empresa. O sea, el compromiso en el sentido de que esa alianza apunte a las mismas metas en común, y la prestancia de poder aliarse o consorciarse con una empresa que tenga la posibilidad y los recursos, tanto financieros, logísticos, de tecnología, de personal, calidad humana, profesionales. Esa es la determinación para que esa fusión sea exitosa. Funcione. Y funcione. Y tenga unas políticas empresariales bien definidas también, ¿no? Claro, pero claramente, o sea, es uno de los mecanismos que tarde que temprano, cualquier empresa que tenga una ambición de crecer, tiene que llegar a esa fusión y contar con ese recurso que es la globalización o la alianza. Hay que estar abiertos a esta situación. Nosotros venimos a Perú y ya hemos venido trabajando, observando, viendo el mecanismo, cómo es la parte de los consorcios, cómo se consorcian las empresas, qué debilidades tienen y por qué se consorcian,
si es por temas financieros, por tema de transmisión de tecnología, recursos, y es parte de la dinámica del negocio. El negocio en los últimos 10 años, cualquier empresa sólida firma X cantidad de contratos en alianzas hay que llegar al momento de consorciarse y es parte de la fortaleza que puede adquirir una empresa. Y para adquirirla tiene que consorciarse en algún momento, tiene que recurrir al tema de la globalización, ya sea en tecnología. Si tú ves, nuestra empresa está adquiriendo equipos de tecnología de punta. Eso de una u otra manera es una alianza y ha abierto una globalización. Tenemos recursos de tecnología de punta y venimos adquiriendo alianzas con esas casas. Estamos adquiriendo una de las debilidades en el mercado peruano es las certificaciones de excelencia, el ISO 9000, ISO 9001. Veo que en todas las licitaciones o procesos que están abiertos tiene un peso fundamental tener una certificación de excelencia como los procesos ISO 9000 o 9001. En Venezuela los tenemos, podemos traerlos para acá y presentarlos. Queremos ahora certificarlos, pero en Perú, traer nuestros procesos que ya están certificados, nuestra experiencia y certificarla acá. Entonces es parte de eso. De repente una empresa, su debilidad es no tener los certificados ISO, los procesos debidamente registrados, y podemos nosotros aportar esa fortaleza. Y es ahí donde está la estrategia que ha dado la globalización para eso, pues, para invadir mercados y poder consorciarse y poder aliarse para fortalecerse. ¿Cuáles fueron las barreras de entrada al mercado internacional? Mira, ese es un tema que yo he venido tocando o digiriendo con el equipo de trabajo de Albán Ardeco en Lima. Si bien hay un estudio financiero, socioeconómico, desde el punto de vista de la macroeconomía, la microeconomía, está plasmado en libros. Perú tiene un atractivo muy grande desde el punto de vista financiero y macroeconómico. Es una de las economías en el continente, o vamos a decir, en el continente ahorita, que tiende a tener el mayor crecimiento. Tiene una tasa de inflación controlada que permite que cualquier país tenga un atractivo de invertir en Perú. Tiene una apertura económica, tiene un marco legal, se respeta la propiedad privada, hay un tratamiento a la empresa extranjera y sin discriminación, igual que la empresa nacional. Hay unos valores de instituciones, o hay una institucionalidad que da ciertas garantías o da las garantías. Pero eso está en los libros, eso está en las letras. Ahora vamos a hablar, obviando esto, el día a día, la materialización, formalizar una empresa en un mercado extranjero, entrar en la competitividad de un mercado extranjero. Nos ha costado un poco porque tenemos que, fuera de los libros, como te dije, analizar la parte sociocultural de cada país. Perú, analizo, es un país que viene superando una serie de barreras políticas, sociales, ha hecho que su sociedad política tenga una idiosincrasia. Y dentro de esa idiosincrasia tiene una característica y tiene una manera de ejercer. Y cuando llegas, las barreras son un poquito más culturales o sociales que el mismo punto legal o administrativo. Las leyes están hechas, las tenemos, las entendemos, son universales, los pactos, los contratos. Ahora, la manera de materializarlos y de entenderlos es la parte social, la parte cultural. En el momento que yo me presento ante cualquier organismo de la administración pública, me encuentro que no hay un criterio uniforme, con toda la apertura económica que pueda haber en Perú,
no hay un criterio uniforme, o sea, hay un criterio a discrecionalidad de cada institución o de cada funcionario. Entonces analizas, bueno, para ponerte un ejemplo, un contrato de trabajo que tenía que, le hicieron 3 análisis y cada análisis fue discrecionalidad del funcionario. ¿Por qué? Porque no hay un criterio uniforme, o no hay una ley, existe la ley, pero falta preparar Un procedimiento. o un proceso de preparar a todos los que están involucrados en ese proceso de apertura para la inversión extranjera, en unificar ese criterio, en unificar los criterios. Es allí donde hemos encontrado la barrera, pero es más sociocultural o es de predisposición. Las instituciones existen y no sé si es que el funcionario se cuida demasiado, aun cuando existe una ley, pero no hay una unificación del criterio con respecto a los trámites o a la simplificación de trámites que una inversión extranjera pueda venir acá. Entonces, tú haces un estudio de la macroeconomía, de la economía, pero cuando vienes a foguearte, a formalizarla y a capitalizarla, pues te encuentras con una barrera más cultural, más social, o sea, inquistada del mismo modus operandi de nuestro concepto personal o profesional, y PRELA es un criterio universal o PRELA es un criterio a discreción del funcionario, más no un criterio unificado. Hay una ley de simplificación de trámites en Perú, pero tú ves que no se ha materializado. Igualito para registrar, por ejemplo, en materia de tributos, tengo que hacer 20 calificaciones. Entonces creo que esa parte que hablábamos cuando el tratamiento no es discriminatorio, se trata igual que al empresario peruano, está bien adaptado, pero también hay una apertura a la inversión extranjera, debe tener los canales regulares para el sometimiento ante esa formalidad, sea mucho más expedita, sea mucho más rápida, y es lo que cuando haces una inversión, cuando vienes con un capital a un país extranjero, el tiempo es determinante para empezar a trabajar. Definitivamente. Entonces, los valores y todos los estudios económicos dan Perú magníficos, y son magníficos, y nosotros tenemos una fe y una predisposición a venir a trabajar a un país extranjero, pero a veces te consigues esas trabas y es cuando entras en ese vaivén que dices, bueno, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no unificar criterios? ¿Por qué si hay una ley no preparar o tratar de que las instituciones se aboquen, igual como está plasmada en la ley, a que sea más expedita y sean los procesos mucho más rápidos para la formalización de los capitales extranjeros en invertir en Perú? Esa es la única barrera que realmente hemos encontrado acá, y es la formalidad, es cuestión de formalidad. Son barreras superables, pero... Digamos que se tiene una falencia en la parte de la administración pública, se podría llamar así. Se podría decir, sí. O sea, en la parte de la formalidad con respecto a la administración pública hay muchos criterios que deben unificarse, ¿no? Y deben manejarse en un lineamiento más directo hacia la inversión extranjera. Debe haber un tratamiento de la inversión extranjera, unificar criterios. ¿En qué sentido? Todos los países afuera no manejamos, cuando hay una ley universal, no manejamos los mismos procesos de formalidad. Los de Chile pueden ser diferentes a los de Argentina, los de Venezuela son, por decirte, los documentos públicos son tratados diferentes. Entonces debería ser un estudio, como hay una apertura económica, hay una simplificación de trámites, unificar el trámite, existe el mecanismo, existen los tratados internacionales. Cuando tú traes un documento público apostillado por el Haya, que es un convenio que firman los países, ese apostillado tumba, vamos a decirlo así, o prela, o tiene una característica
de documento público en todas las instituciones. Entonces, no puede ser que yo venga con un documento público apostillado y el criterio de la ley es que la apostilla está superior a todos los demás trámites. Pero por un criterio, no voy a decirlo caprichoso, sino por un criterio muy independiente del funcionario de la institución, también debe legalizarse. Debe legalizarse ante una notaría, ante un registro, porque la ley peruana lo permite, pero en mi país no permite un documento apostillado registrarse. Entonces, correcto, lo puedo hacer en Perú, pero ya yo ese documento para llevarlo a Venezuela no me sirve, porque me van a decir, bueno, pero ¿cómo lo registraron si está apostillado? Exacto. Entonces es cuestión de unificar los criterios. Cuando se tiene una apertura tan amplia a la inversión extranjera, es unificar los criterios, y los criterios ya, la ley ya existe, ya el mecanismo está, es simplemente preparar a las instituciones, fomentarla, preparar a los funcionarios públicos, que son los receptores de toda esta información y de toda esta formalidad. Y bueno, en esa unificación, he visto que hay una ley de unificación de trámites, incorporar todos estos detalles. Para mí ha sido como interesante, porque de qué manera lo puedes materializar, o de qué manera puedes darte a conocer o hacer un eco sobre la situación que estamos hablando. Sería intentar recursos administrativos para que quede constancia, para que se aboque a la resolución del conflicto y se cree un criterio, pero eso hace que se pierda mucho más tiempo. Entonces, termina uno complaciendo el criterio que no está unificado, pero eso se traduce en tiempo. Cuando se traduce en tiempo, se traduce en dinero, se traduce en pérdida. Entonces, son barreras que son, como te digo, que se pueden mejorar. Simplemente hay que abocarse un poquito más a unificar el criterio, a ver la experiencia de la inversión extranjera. Perú tiene muchos años teniendo apertura a las empresas o a capitales que vengan de afuera a invertir acá. Entonces todavía no entiendo cómo algunas instituciones todavía no digieren o no tienen una unificación de criterio con respecto a la presentación de un capital extranjero, la formalidad. ¿Qué opinión tiene acerca de la globalización mundial? Mira, ese tema que venimos escuchando hace 10 años o más de globalización es sin duda alguna el punto de mucha precisión o de mucho criterio para hacer negocios hoy en día. Como estuvimos hablando hace rato, la competitividad, la situación país, la situación economía, la apertura de mercados, la apertura de negocios, indiscutiblemente tiene que enfocarse en estos tiempos, en el año 2015, bajo el término de la globalización. Toda empresa, todo negocio, toda inversión debe plantearse sobre el sentido de unificar precisamente las debilidades que se puedan tener o el ataque a lo que tú quieras desarrollar como empresa. Y la globalización pasa a ser parte indiscutible e importante en ese sentido, ya sea ayuda desde el punto de vista gubernamental, unificación de criterios para invertir, necesidad de tecnología para desarrollar, manejos de recursos humanos, que no tienes, carencia de recursos humanos. Estamos hablando de que hay una apertura o hay un mercado cautivo en materia de vías, mantenimiento de vías férreas, hay toda una inversión a futuro y la globalización es parte importante de ello. Tenemos que importar experiencias, tenemos que traer experiencias. La globalización nos permite contratar recursos humanos, ingenieros, técnicos, nos permite contratar tecnología, invertir en tecnología para traer, para fabricar, nos permite establecer nuestros procesos administrativos, nuestra operatividad, el recurso tecnológico, la transmisión de nuestros procesos a casa matriz en Venezuela o en el exterior no pueden hacerse
sin tener en cuenta la globalización, que tengo que aliarme con empresas de tecnología de punta para estar en todo momento coordinando los trabajos. Estoy en Lima y tengo trabajos en provincia. Tengo que tener alianza estratégica y el mundo de hoy, la globalización es un punto importante, sin tener la mente a una apertura global desde el punto de vista financiero. No sé, También no podrías desarrollar un proyecto, no podías invadir un mercado sin tener en cuenta ese punto. En el punto financiero, nuestra fianza. Nosotros somos sólidos en Venezuela, tenemos casa matriz en Venezuela, experiencia en Venezuela. Sin la globalización no me permite los recursos que tengo allá, de una u otra manera son quienes me afianzan, quienes me respaldan en Perú, y si no hay una globalización de intercambio bancario, financiero, yo digo que no es un término, sino es una necesidad y se volvió un recurso más de cualquier empresa. Cuando uno habla de globalización como algo que está allí al lado, no, toda empresa hoy en día y todo negocio está invadido de esa globalización. Nuestra formalidad acá. Todas las empresas participan también. Participan, es un recurso necesario, es un recurso que tú piensas que el término es que, ¿cómo hago para globalizarme? ¿O cómo hago para integrarme a la globalización? No, o sea, cuando ya estamos globalizados. Cuando ya estamos globalizados, exacto. Claro, dices, ¿cómo la empresa puede afrontar la globalización? No, es que ya estamos globalizados en todo sentido. En el momento que tengo tecnología, en el momento que tengo recursos humanos, en el momento que tengo inversión financiera, respaldo financiero, ya estoy globalizado. Ok, muchísimas gracias.